Ahí sí. Entonces vamos a relacionar esta función cuadrática x al cuadrado más x menos 2 con una ecuación cuadrática. Para eso lo que vamos a hacer primero es estudiar las distintas formas que tiene esta función, que recuerden que son la forma algebraica, tabular y gráfica. La forma algebraica es la que nos dan, y ahora vamos a llenar la forma tabular de la ecuación cuadrática. Ahora bien, recuerden que la forma tabular significa, como el nombre lo dice, hacer una tabla de valores y ver para distintos valores de x qué valores de y toma nuestra función. Entonces, para recordarles más o menos cómo es que se hace esto, yo aquí hice el primer ejemplo con el caso de x igual a menos 3. Cuando x es igual a menos 3, aquí voy a poner y igual f de x. Cuando evaluamos esta función en x igual a menos 3, lo que debemos hacer es reemplazar en todas las instancias donde aparece una x, nuestro menos 3. Entonces, menos 3 al cuadrado, el menos 3, donde está aquí la x, y el menos 2 no tiene ninguna x, así que lo dejamos así tal como está, no le hacemos nada. El menos 3 al cuadrado nos va a quedar como 9, como está acá, y este menos 3, menos 2, juntos me quedan como menos 5, y 9 menos 5 es igual a 4. Bien, es algo que ustedes deberían recordar de lo que vimos previamente de representaciones de una función, en particular representaciones de una función cuadrática. Ahora me gustaría que ustedes calcularan un par más de números, ¿bien? Que calcularan cuánto vale la función evaluada en x igual a menos 2, por ejemplo. Y aquí voy a poner el valor. ¿Qué pasa cuando x vale menos 2? Y me gustaría que ustedes intenten encontrar cuál es el valor de y cuando x es menos 2. Si es que lo pueden encontrar, por favor, envíenmelo en el chat y yo les estaré esperando un momento. Por ahora, ahora sí. Entonces terminamos la tabla y vemos, comparamos entonces con la forma gráfica nuestros puntitos, y aquí está programado de tal manera que me quede justamente no solo los puntitos, sino que también la conexión entre los puntos, y aquí nos aparece esta parábola preciosa. Entonces la pregunta para ustedes ahora es la siguiente. Bien, vamos a construir la forma gráfica de la función. Aquí mostramos en Desmos en el siguiente link. Voy a copiarles el link de esto. Ya, bien. Entonces ahí está el link agregado al documento para que ustedes lo puedan ver cuando quieran, siempre que abran esto. Bien, entonces ahora vamos a encontrar las soluciones a una ecuación parecida. Fíjense que nuestra ecuación va a ser la misma expresión de la función, pero igual a 0. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿qué esperan de las soluciones? Bien, antes de responder, me gustaría que, antes de encontrar cuáles son las soluciones, ¿qué esperan encontrar? Si tienen alguna idea de qué creen que es lo que va a pasar, por favor déjenlo en el chat. Bien, yo voy a anotar aquí parte de la resolución. No lo intenten resolver todavía, pero intenten tener una idea de cuáles van a ser las soluciones a esto, ¿ok? Fíjense que en una ecuación lo que intentamos es que se cumpla esta igualdad. Entonces,
porque queremos que x al cuadrado más x menos 2 sea igual a 0. Ustedes podrían ver la tabla y ya tener alguna muy buena idea de qué es lo que puede pasar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver esta ecuación. Y ustedes pueden resolverla con la técnica que ustedes quieran. Completación de cuadrado, la fórmula general. O, perdón, lo que voy a hacer yo es resolverla factorizando. Bien, como les dije muchas veces, si ustedes hacen una gran cantidad de ecuaciones, ustedes van a poder encontrar cuál es el método más rápido para solucionar cada una de ellas. Bien, entonces lo que vamos a hacer es factorizar esto y nos va a quedar algo como lo siguiente. Tenemos que buscar dos números que multiplicados me den 2 y su diferencia sea 1, y esos números son 2 y 1. Entonces, si es que factorizamos nuestra ecuación, nos va a quedar de esta manera, y por lo tanto vamos a tener dos soluciones. La primera va a salir del primer paréntesis, cuando x menos 2 es igual a 0, o sea, x1 es igual a 2, y la segunda va a salir del segundo paréntesis, cuando x más 1 es igual a 0, y x2 va a ser igual a menos 1. Entonces, las soluciones son... son x1 igual 2 y x2 igual menos 1. Perdón, los puse al revés. Mil disculpas. Esto era x más 2 menos 1. No cambian mucho las cosas. Le tenemos que poner un menos aquí y sacar el menos acá. Ahora sí. Ya, ahí lo corregí. Sí, porque esto era más x menos 2. Entonces pregunto para ustedes nuevamente, ¿qué valores toma la función f de x de arriba para esos valores de x? Bien, y nuevamente, si es que tienen alguna idea, por favor déjenla en el chat. Las soluciones que encontramos son x1 igual a menos 2 y x2 es igual a 1. Y la pregunta es, ¿qué valores toma nuestra función de arriba, que era esta de acá, para esos valores de x? Esos valores de x siendo x igual a menos 2 y el otro x igual a 1. Y podemos ver que cuando x vale menos 2, mi función vale 0. Y cuando x vale 1, mi función también vale 0. ¿Ok? Entonces, vamos a anotar eso. En este momento, ahí está. Vemos entonces que f de menos 2 es igual a f de 1 y es igual a 0. Entonces, pregunta para ustedes nuevamente es qué pueden concluir. Puede que se estén comenzando a formar una idea de cuál es la relación entonces entre ecuación cuadrática y función cuadrática, pero vamos a ver otro ejemplo. Veamos otro ejemplo con mi función. Ahora vamos a ver otra función. Le vamos a poner otra letra para que quede completamente claro que es otra función. Entonces en este caso vamos a usar x al cuadrado. ¿Qué puede ser? Vamos a ver rapidito esto. Un momento, voy a pausar. Ya. Vamos a hacer esta funcioncita que está acá. Continuar. Mi nueva función va a ser x al cuadrado más x más 1. Bien, lo único que vamos a cambiar es el valor del coeficiente c. En vez de ser menos 2, ahora va a ser más 1. La tabla y la gráfica de esta función están disponibles en el mismo link de arriba. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora vamos a ir a Desmos
Teníamos aquí nuestra función. Y ahora vamos a hacer otra tabla. Le vamos a poner x y ahora vamos a poner nuestra función, que era x al cuadrado más x más 1. Y le voy a cambiar el color a esto. Y nuevamente vamos a poner los valores. Entonces tenemos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Perdón, 3. Entonces, como ustedes se pueden esperar, lo que hicimos aquí fue solamente mover la función hacia arriba 3 puntos. Déjenme hacerlo de la otra manera. Entonces, x al cuadrado más x más 1. Y esto lo paso a tabla. Ahí sí. X al cuadrado, ahí sí, más x. X más 1. Ya se lo puedo eliminar y ponemos los mismos valores que teníamos más arriba, menos 3 a 3. Entonces, si se fijan, tenemos los mismos valores, pero corridos más hacia arriba. Bien, vemos que el gráfico de la función es idéntico al anterior, pero trasladado 3 unidades hacia arriba. Ahora intentemos solucionar, o busquemos la solución de la ecuación asociada, entre comillas, que va a ser x al cuadrado más x más 1 es igual a 0. Resolviéndola por la fórmula general, vamos a encontrar lo siguiente, ¿bien? Y espero que ustedes puedan ir haciéndolo en paralelo. Entonces, mis valores de x y y van a ser menos b, menos 1, más menos raíz de p al cuadrado menos 4 por 1 por 1 dividido en 2 por 1. Y eso va a ser entonces menos 1 más menos la raíz de 1 menos 4 partido en 2. Donde lo que hicimos, recuerden que para resolver con la fórmula general lo que hacemos es identificar cada uno de los coeficientes y reemplazarlos. Y aquí nos va a ocurrir algo que puede a ustedes llamarle la atención. Dentro de la raíz tenemos un 1 menos 4, que es igual a menos 3. Y dado que no existen las raíces cuadradas de números negativos, lo que podemos concluir es que vemos que esta ecuación no tiene solución. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Vemos que esta ecuación entonces no tiene solución y fíjense que los valores de esta función van bajando, pero en ningún momento llegan a cerca de 0. O sea, aquí quizá hay algún punto en que entre medio estos valores valgan 0, pero vemos que eso no ocurre. Los valores nunca bajan, de hecho, de un punto mínimo que está más o menos por acá. Y nunca llegan a 0, o sea, nunca tocan el eje X. Porque recuerden que ahí está en todo el eje X, todos los puntos que están en el eje X tienen valor de Y igual a 0. Así que ustedes ya se pueden ir haciendo una idea de qué es lo que ocurre con esta, o cuál es la relación más bien
entre una ecuación cuadrática y una función cuadrática y cómo eso nos va a ayudar para encontrar más rápidamente la forma gráfica de la función. Pero todavía no vamos a llegar a la conclusión final, vamos a ir con el último ejemplo que me gustaría que lo hicieran ustedes. Un último ejemplo lo vamos a ver con la función que les voy a mostrar ahora. H de x es igual a x al cuadrado más 4x más 4. Grafiquen dicha función y encuentre las soluciones a la ecuación x al cuadrado más 4x más 4 es igual a 0. Bien, les doy entonces un minuto para que hagan eso. Si es que quieren graficar la función en Desmos, lo pueden abrir en una página web aparte o en su teléfono. Pueden ir a la página web o descargar la aplicación. O si prefieren usar GeoGebra, adelante. Si es que lo quieren hacer en su cuaderno también no hay problema. Pero lo principal yo creo que es que resuelvan la ecuación que está acá, el x al cuadrado más 4x más 4 es igual a 0. Bien, y me digan qué soluciones tienen. Les doy unos minutos para que lo hagan y luego lo revisamos. Bien, entonces en este caso, por donde vamos a partir es encontrar las soluciones. La solución por factorización, dado que este es un cuadrado de binomio, lo podemos factorizar como x más 2 al cuadrado. Ustedes podrían haber también pensado en dos números que multiplicados me dan 4 y sumados me dan 4. Esos son 2 y 2. Así que nos hubieran quedado dos factores iguales. X más 2 por x más 2 y eso lo juntamos en x más 2 al cuadrado. Tomamos raíz cuadrada en ambos lados. Dado que este es igual a 0, da lo mismo si tomo raíz positiva o negativa. Ambas sería lo mismo. Así que x más 2 es igual a 0 y por lo tanto x igual a menos 2. Y esto tiene ambas soluciones que son iguales o una solución. Recuerden que era eso equivalente y ahora vamos a ver el gráfico. El gráfico lo podemos ver en Desmos nuevamente. Y vamos a hacer entonces primero una tabla y después lo vamos a comparar con una parte gráfica. Entonces en este caso vamos a tener x de x al cuadrado 4x más 4. Vamos a tener menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Voy a cambiar el color a este, eso sí, esto debería ser... Lo vamos a dejar verde. No, ya tenemos una verde, lo vamos a dejar morado. No le vamos a poner líneas por mientras. Ya, así. Puedo ocultar las otras para que para que sea un poco más sencillo. Ya, entonces esta es la forma tabular y gráfica de mi función. Ahí están los otros puntos que me faltan, el otro muy grande. Ya, ahí sí. Entonces en esta parte captamos principalmente una de las dos ramas de la función. Fíjense que en este caso tenemos un solo valor que nos da 0 y aparentemente no tenemos otro valor que nos da 0 porque después de esto la función sigue subiendo y efectivamente eso es lo que ocurre. Ahora sí, vamos a ponerle líneas. La función toca al eje X, o ni siquiera lo cruza, sino que lo toca en un solo punto. Bien, así que ustedes ya pueden quizá ir haciéndose la idea, porque dado que tenemos los tres casos de las funciones y los tipos de condiciones que tienen con las soluciones y cómo se relacionan con el... Ya poner más 4, no está ahí, no alcanza a aparecer solamente. Pero está ahí.
Y no me faltó poner más 4. ¿Cómo se relacionan entonces los distintos tipos de soluciones que tienen estas ecuaciones con las gráficas, las funciones asociadas? Bien. Tenemos nuevamente. Ahí sí. Y ahora voy a cambiar el link actualizado. Con los 3 gráficos. Bien, entonces veamos qué es lo que ocurre. Tenemos una ecuación que tiene 2 soluciones y su gráfica se ve así y toca el eje X o pasa por el eje X en 2 puntos. Y esos puntos tienen coordenada X igual al valor de las soluciones que tenía. Menos 2 y 1. Menos 2 y 1. Tenemos otra función, otra ecuación, que no tiene soluciones en los números reales y su función asociada no toca el eje X en ningún punto. Siempre hay una separación aquí. Y el tercer caso que tenemos es una ecuación que tiene una sola solución y que toca el eje X justo en un punto, y ese punto tiene justamente la coordenada de la solución que esperábamos. Bien, así que me gustaría que ahora, tarea de ustedes, ¿qué pasó acá? Un momento. Perdón. Ahí está. Estaba muy chico. Ahí sí. Bien, entonces ahora la tarea para ustedes es la siguiente. Habiendo visto esto, genere su propia conclusión de las relaciones entre función y ecuación cuadrática estudiadas hoy. Eso. Genere su propia conclusión de la relación entre función y ecuación cuadrática estudiadas hoy en base a las soluciones de la ecuación y las características del gráfico de la función cuadrática. Bien, entonces los minutos que quedan de la clase les voy a dejar que piensen en lo siguiente y si tienen alguna idea me la manden en el chat y luego las podemos discutir, ¿ok? La vamos a revisar de todas maneras mañana con todo el curso para ver si es que efectivamente estaban en lo correcto o no. Bien, pero recuerden que fue lo que hicimos ahora y que en base a eso me gustaría que intentaran responder esto que les conté acá. Vimos 3 tipos de ecuaciones cuadráticas, una tenía las 2 soluciones distintas, una tenía 2 soluciones iguales o una única solución y la otra no tenía soluciones y las relacionamos con una ecuación cuadrática y vimos que en uno de los casos la función no tocaba o no cruzaba el eje X, en otra la función no cruzaba el eje X, pero sí lo tocaba en un punto, y en la otra la función cruzaba completamente el eje X y la tocaba en 2 puntos. ¿Bien? Entonces me gustaría que intentaran establecer su propia conclusión de cuál es la regla que estas soluciones cuál es la regla que sigue esta relación entre función y ecuación cuadrática y que me la manden entonces al chat. A medida que me lo vayan mandando, yo les puedo ir diciendo, sí, está bien, me parece bien, podrían mejorarle esto, y la clase de mañana entonces vamos a establecerla de manera un poco más formal.